Gracia y paz a vosotros, estimados amigos y hermanos de las redes sociales. Quien les habla, su hermano Freddy Angulo, del Ministerio Casa del Noble, Ministerio de Predicación y Enseñanza. En esta ocasión, quiero dar respuesta a la pregunta que dice: ¿qué es la hermenéutica bíblica? Sí, repito, ¿qué es la hermenéutica bíblica? En esta dirección podría comenzar diciendo que en otras ocasiones, en otras circunstancias y contextos, he tratado esta cuestión. No obstante, hoy quiero profundizar en aquello para así adquirir mayor luz y gozar de los frutos de lo que significa esta maravillosa disciplina. Cuando uno estudia y apela a los diferentes tratados de teología que hablan de este fenómeno, uno llega a la conclusión de que por lo general se maneja una definición clásica, habiendo otras definiciones, por cierto. No obstante, hay una definición clásica que uno encuentra aquí o allá. Esta definición clásica dice más o menos así, abro comillas: la hermenéutica es una ciencia y un arte de la interpretación bíblica. Cierro comilla. Y la repito para que usted la recuerde. La hermenéutica es una ciencia y un arte de la interpretación bíblica. Bien, si usted se pudo dar cuenta, hay dos dimensiones explícitas en esta definición. Por un lado, observamos que existe la dimensión de la ciencia. La hermenéutica es una ciencia. Y por otro lado, la hermenéutica es un arte, ¿ya? Ciencia y arte. Es necesario entender por qué la hermenéutica es una ciencia y por qué es un arte. Paréntesis. Una de las cosas que yo me he dado cuenta que carecemos los estudiosos en diferentes disciplinas de las áreas del conocimiento es que no entendemos las cosas básicas, no entendemos las definiciones básicas, y cuando esto sucede comenzamos a construir un edificio defectuoso. No obstante, yo les invito a entender la definición clásica y básica de hermenéutica para así tener mayor luz. ¿Me entiende? Ahora, dijimos que es una ciencia y que es un arte. Bien, aquí, con respecto a que la hermenéutica es una ciencia, podemos decir que es una ciencia porque ella no se rige por metodologías subjetivas que rinden culto a aspectos arbitrarios del estudioso e investigador, sino que la hermenéutica nos brinda un método objetivo de interpretación, que en este caso el que yo recomiendo es el método gramático histórico literal de interpretación. Además, la hermenéutica es una ciencia porque nos regala y nos provee de reglas y principios objetivos por medio de los cuales dirigir nuestra investigación forense. Es decir, la hermenéutica es una ciencia porque nos regala principios rectores objetivos que nos han de proteger del mundo de subjetividad que todos tenemos como seres humanos. Es decir, nos ha de proteger de lo que técnicamente se llama la precomprensión o prejuicios que todos arrastramos de una u otra manera, presuposiciones. Bien, por esa razón, la hermenéutica es una ciencia objetiva. Ahora, también decíamos que es un arte. La palabra arte es igual a práctico.
La hermenéutica es un arte porque la habilidad interpretativa o exegética no se adquiere solamente por la repetición mecánica y el uso de estas herramientas que nos regala la ciencia, sino que se adquiere la habilidad por practicar constantemente, por perseverar como un trabajador esmerado en la interpretación. Hay que aplicar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez para adquirir pericia, para convertirnos por la gracia de Dios en buenos intérpretes de la Biblia. Entonces, hasta el momento entendemos que la hermenéutica es una ciencia y es un arte. Es una ciencia porque nos brinda y nos regala principios rectores objetivos, entre los cuales tenemos un método, reglas y principios propiamente tal. Y es un arte porque hay que practicar, hay que trabajar. El hermeneuta es un trabajador que estudia el texto bíblico de manera esmerada, de manera profunda, y no practica la flojera, sino que vence la pereza y está constantemente estudiando. Ahora, ¿por qué es necesario entender esta definición básica? ¿Por qué? Porque ya dijimos que esto nos ha de permitir construir un edificio saludable, sano, con un diseño correcto. El estudioso de la Biblia lo que quiere adquirir del texto bíblico es el sentido original del autor original. ¿Qué es lo que el autor inspirado pretendió decir? Esa intención original es la que quiere adquirir el intérprete bíblico. Y para ello tiene que apelar a la hermenéutica, ya que nos da, repito, un método objetivo que no nos hace rendirnos a la subjetividad. Ahora, entonces, la hermenéutica tiene un área teórica, la ciencia, y tiene un área práctica, lo que también llamamos exégesis. El área práctica o el ala práctica de la hermenéutica es lo que se llama la exégesis bíblica. Es la aplicación de los conocimientos que adquirí con la teoría. Entonces, repito la definición clásica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia y el arte de la interpretación. Es necesario, estimado, que usemos esta cuestión para que así adquiramos una epistemología bíblica. A ver, nosotros luchamos constantemente contra el pecado, contra la pereza, etcétera, etcétera. Entonces es necesario estudiar hermenéutica. Entonces yo aquí le diría a los hermanos que se dedican a estudiar la Biblia a que estudien hermenéutica, pero principalmente, aunque sea poco lo que estudien, que lo entiendan, porque el entendimiento trae luz. Y eso es muy importante. Es mejor saber poco, pero saberlo bien, que pretender saber mucho y en realidad no saber mucho. Acá en el sur de Chile decimos cosas como, por ejemplo, otra cosa es con guitarra. En la cancha se ven los gallos, etcétera. Entonces, esta cuestión de enseñar la palabra de Dios y predicarla, de ahí el significado del ministerio Casa del Noble, que en este caso me dedico a la enseñanza bíblica y a la predicación bíblica, es necesario, hermano, aplicar una sana hermenéutica y entender esta cuestión en profundidad porque estamos tratando con la palabra de Dios, la revelación especial, la Biblia. Y el texto es claro, que debemos preocuparnos de enseñar correctamente la Biblia, estimado. Ahora, el texto
En 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la traza bien. La única manera para trazar bien la palabra de Dios, para esgrimirla y dispensarla correctamente, es tener de fondo una correcta hermenéutica, para no hacer decir al texto lo que el texto nunca dijo. No tenemos que hackear a Dios, no tenemos que manipular la escritura ni tergiversarla, no tenemos que adulterar el texto. Tenemos que comunicar lo que Dios nos dejó en la Biblia. ¿Qué quiso decir Dios a los lectores originales? Si traemos ese significado, ¿cómo podemos contemporizarlo a los lectores contemporáneos? Es todo un proceso. Estudiar la palabra de Dios y también comunicarla, pero bueno, eso ya es otra área de la teología, la homilética, la homilía sacra, la oratoria sacra. Hasta el momento, dejo hasta aquí el video y pienso que hemos quedado claro en cuanto a qué es la hermenéutica en su significado clásico y sencillo. Nos vemos hasta la próxima y ya se acerca el 2024. El Señor nos ayude. Amén y amén. Chao, chao, hermanos.